Límites sin sentir una culpa que literalmente nos devora por dentro. Madre mía, es que es el gran tema. Y para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa una pila de investigaciones clínicas, apuntes de psicoterapia, artículos sobre comportamiento humano y manuales de regulación emocional. Nuestra misión principal hoy es entender de dónde viene esa punzada. Esa punzada en el estómago, sí. Esa misma, la que aparece justo al intentar pedir un pequeño momento de respiro. Y vamos a desgranar todo esto pensando muy especialmente en todas esas mujeres increíbles que van por la vida cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Esas mujeres que trabajan sin parar todo el día y cuando por fin cruzan la puerta de su casa, resulta que la jornada no termina. Que va para nada. Se transforma en seguir cuidando de los demás. Hay una realidad, y nosotros en consulta lo vemos a diario, que es súper común, pero súper silenciada. Mantener una sonrisa impecable, aunque por dentro haya un agotamiento absoluto. Totalmente. Funcionando con las cargas emocionales al 1000%. Y revisando el material que tenemos para esta charla, hay una metáfora que me ha parecido poderosísima. Proviene de los apuntes clínicos de Geure Psicoterapia. Y, me dejó pensando muchísimo porque creo que ilustra perfectamente esta dinámica. A ver, cuéntala. Pues imaginemos a una persona que lleva puesto un abrigo, hace muchísimo frío en la calle, y ve a alguien temblando, así que coge y se lo presta. ¿Vale? Luego ve a otra persona con frío y le da su bufanda. Luego a otra y le da los guantes. Su propio cuerpo empieza a temblar, claro, se está congelando, pero no dice absolutamente nada. Y no dice nada porque ha aprendido a lo largo de toda su vida a abrigar a los demás aunque su propia piel esté tiritando. Fíjate que lo fascinante y a la vez lo más doloroso de esa imagen es el desenlace. Sí. Llega la noche, esta persona está con los hombros encogidos, las manos completamente vacías, muerta de frío, y de repente surge una pregunta abrumadora. ¿Por qué nunca se quedó con su propio abrigo? Esa es. Y peor aún, alguien, en algún momento, se lo habría ofrecido a ella. Es que pone los pelos de punta. De verdad, si llevamos esta imagen a situaciones súper cotidianas, es la radiografía exacta del agotamiento que vemos hoy en día. Claro. Es decir, sí a ese favor familiar, un domingo, cuando el cuerpo pedía a gritos quedarse en la cama durmiendo. O quedarse 2 horas más en la oficina sacando un informe que a lo mejor correspondía a otro departamento. Mientras por dentro hay una voz desesperada gritando que no puedes más. Exacto. Es esa falsa creencia de que el bienestar de todo el entorno depende de que una esté disponible de forma absoluta y constante. Y justo aquí es donde tenemos que detenernos y mirar la neurociencia. Y la psicología que hay detrás de esto. Hay un patrón fascinante en la investigación del comportamiento que revela algo crucial. Y quiero que quede muy claro. La culpa no es un defecto moral. Eso es fundamental. Nadie nace sintiendo culpa por proteger su propio descanso. A ver, la culpa es una emoción aprendida. Es un síntoma de un desajuste profundo. Y si nos adentramos en la teoría del psicoterapeuta Richard Erskine, encontramos una explicación brillante. Sí, a través de lo que él denomina guiones relacionales, ¿verdad? Exactamente. Vale, pues detengámonos en los guiones relacionales, porque al leer los artículos sobre el trabajo de Erskine me pareció la piedra angular de todo este problema. Pero quiero hacer de abogada del diablo un momento. Venga, dispara. A ver, hacer favores, ceder un poco, es la base de la convivencia humana, ¿no? Yo me pregunto, ¿no corremos el riesgo de promover un individualismo feroz si patologizamos el acto de ayudar a los demás? Es una pregunta excelente, ¿eh? Y es justo ahí donde la psicología clínica traza la línea. Porque no estamos hablando de reciprocidad sana o de un comportamiento prosocial natural. Vale. Erskine se refiere a estrategias inconscientes de supervivencia emocional que desarrollamos en la infancia. Piénsalo, si un niño o una niña crece en un entorno donde ser agradable o servicial o incluso invisible es mucho más seguro que expresar una necesidad real, pues aprende una lección peligrosísima. Claro, el afecto condicionado. Eso es. Pensemos en lo que la psicología llama niños parentalizados. Ese término tiene tela. Muchísima. Son aquellas criaturas que tuvieron que asumir roles de cuidadores muy pronto. Tal vez cuidaban de sus hermanos menores porque los padres trabajaban todo el día. O, peor aún, sostenían emocionalmente a unos padres inmaduros o deprimidos. Y claro, el cerebro de esa niña hace una asociación neurológica directa. Exacto. Piensa algo así como,
Mi valor como ser humano y mi garantía de no ser abandonada equivale directa y exclusivamente a mi capacidad para resolverle la vida a los demás. O sea que el mensaje clínico que tenemos que extraer aquí es que sentir una culpa aplastante al poner un límite no significa en absoluto que se esté cometiendo un acto de egoísmo. Para nada. Simplemente significa que se está rompiendo un pacto invisible, un contrato antiquísimo firmado en la infancia que dictaba que el derecho a existir y ser querida dependía de complacer al resto. Los resumido a la perfección. Cuando intentamos decir no, la amígdala cerebral, que es nuestro centro de alarmas, no lo interpreta como, vale, estoy descansando. ¿Qué va a interpretar eso? Lo interpreta como, estoy rompiendo el pacto, me van a abandonar, estoy en peligro de muerte. Literalmente. Por eso la culpa no es solo un pensamiento, se siente como una opresión en el pecho, como un pánico físico. Es un mecanismo de supervivencia que está desactualizado. Me fascina esa conexión con la amígdala, porque entender el porqué biológico quita muchísimo peso de encima a cualquiera que nos escuche. Y si conectamos esto con el panorama de soluciones, los manuales de la terapia de aceptación y compromiso, lo que conocemos como terapia ACT, Sí, ACT. proponen un concepto espectacular para desactivar esta alarma: la difusión cognitiva. Un concepto clave, sí señor. Ahora, nuestra audiencia seguramente está ya muy familiarizada con el mindfulness o con la simple observación de pensamientos. Pero, ¿qué añade la difusión cognitiva a este proceso en el momento exacto en que la culpa ataca? Pues mira, la difusión cognitiva va un paso más allá de la simple observación. El problema de la culpa es que solemos estar fusionados con ella. Fusionados. Sí. A ver, si la mente dice, eres una mala amiga por no ir a ayudar con la mudanza, nos creemos que somos literalmente una mala amiga. Nos fundimos con el pensamiento. La difusión es el entrenamiento neurocognitivo para separar a la persona del pensamiento. Vale. Es aprender a decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy una mala amiga. Fíjate que solo ese pequeño cambio gramatical desactiva la respuesta de estrés en el cerebro prefrontal. Convierte una verdad absoluta en un simple evento mental pasajero. Como un pop-up molesto en la pantalla del ordenador. Exactamente, qué gran analogía, un pop-up. Lo ves, sabes que está ahí en la pantalla, pero no tienes por qué hacer clic en él. Y buscando en los textos de divulgación que hemos revisado, hay una cita de la psicóloga Patricia Ramírez que encaja a la perfección con esta idea de no hacer clic en el pop-up de la culpa. A ver, recuérdamela. Ella plantea algo muy simple pero demoledor. Dice, pregúntate si estás haciendo algo malo o simplemente algo que no le gusta al otro. La incomodidad ajena no es nuestra responsabilidad. Es que esa distinción es vital desde el punto de vista clínico. Al poner un límite, no se está haciendo un daño objetivo. Se está frustrando la expectativa de alguien que, estaba cómodamente acostumbrado a un sí incondicional. Claro. Y aquí entra otro concepto terapéutico que me parece fundamental normalizar en esta charla: la tolerancia a la incómoda transición. Me encantó cómo lo explican los textos. Utilizan la metáfora de mudarse a una casa nueva, ¿verdad? Así es. Poner un límite por primera vez se siente rarísimo, muy tenso. Es exactamente como mudarse a una casa que acabas de comprar. Es tuya, es preciosa, tiene muchísima luz natural, pero claro, las primeras noches los ruidos te asustan, te chocas con los muebles en la oscuridad y sobre todo todavía no huele a hogar. Hay que normalizar ese nudo en el estómago, saber que se va a decir no puedo asumir este proyecto extra y automáticamente va a doler la tripa. Se va a sudar frío y la mente va a suplicar mandar un mensaje pidiendo perdón y aceptando el trabajo de vuelta. Es inevitable al principio. Por eso la clave clínica no es no sentir el miedo, sino aprender a sostener esa incomodidad sin dar marcha atrás. Habitar esa casa nueva hasta que empiece a oler a paz mental. Totalmente. No se trata de eliminar la culpa mágicamente. Eso es imposible. Se trata de aprender a tolerarla sin que dicte nuestras acciones. Pero, para lograr habitar esa casa sin salir huyendo, presas del pánico, necesitamos un botiquín de autocuidado muy específico. Y aquí es donde quiero poner las cosas sobre la tierra. Porque suena muy bien en la teoría clínica, o en la consulta de un psicólogo, o leyendo un libro tranquilamente en el sofá. Pero cuando tienes a tu jefe delante, pidiendo ese informe para ayer, o a un familiar haciendo chantaje emocional por teléfono, la teoría se esfuma. Se va por la ventana. Sí. ¿Qué dicen los estudios conductuales que podemos hacer en esos 5 minutos de pánico absoluto? Pues la evidencia conductual es clarísima en esto. En momentos de alto secuestro emocional necesitamos guiones preestablecidos. No podemos improvisar. Vale. Empecemos con las técnicas de comunicación asertiva.
Una de las más robustas frente a la manipulación es la técnica del disco rayado. ¿Un clásico? Consiste en elegir una frase corta que exprese el límite y repetirla con absoluta calma, sin alterar el tono de voz y, esto es vital, sin añadir justificaciones nuevas. Claro, el tema de las justificaciones es la trampa mortal. Totalmente. Si el jefe insiste diciendo que él es la única persona capacitada para revisar un documento a las 8 de la tarde, la respuesta inicial sería: agradezco la confianza, pero mi jornada ha terminado y no puedo revisarlo hoy. ¿Vale? Si contraataca apelando a la urgencia de la empresa, repites: entiendo la urgencia, pero, como comento, hoy no me es posible revisarlo. Vuestra audiencia ya conoce seguramente el disco rayado, pero lo que me fascina de la literatura al respecto es por qué funciona a nivel cognitivo. Y funciona porque no le da al interlocutor nueva información. Exacto. Cada excusa que damos, lo típico de es que tengo que ir al médico o es que estoy muy cansada, todo eso es munición que el otro cerebro utiliza para encontrar una fisura y negociar. Si el disco se raya en la misma frase, el cerebro del otro agota sus vías de ataque. Es un bloqueo estratégico perfecto. Literalmente le quitas el oxígeno a la negociación. ¡Qué bueno! Luego tenemos otra herramienta clásica, la técnica del sándwich. Sabemos que consiste en envolver el no entre dos frases empáticas o positivas. Sí. Por ejemplo, aprecio muchísimo que cuentes conmigo para este evento. Esa sería la primera capa. Pero esta vez necesito quedarme descansando. Ahí va el límite en el centro. Espero que lo paséis genial y me contéis mañana. Y esa es la segunda capa. Y de nuevo, fíjate que más allá de parecer simplemente educadas, los estudios en psicología de la comunicación nos dicen que esto tiene una función neurológica en el receptor, ¿no? Así es, la técnica del sándwich está diseñada para hackear, por así decirlo, la amígdala de la otra persona. Claro. Si empezamos directamente con un no seco, el cerebro del otro percibe rechazo y se pone a la defensiva. Al iniciar con una validación emocional, el sistema nervioso del interlocutor se relaja. Procesa el límite central con mucha menos resistencia y cierra con una nota de conexión que asegura que el vínculo no está roto. Qué interesante es ver la maquinaria que hay detrás de las palabras. Ahora bien, hay perfiles a los que incluso hacer un sándwich se les hace bola por la presión del momento. Es mucha carga cognitiva. Sí, a veces te bloqueas y ya está. Existe. Es que el aplazamiento asertivo es vital para quienes tienen una respuesta de complacencia automática, lo que en trauma conocemos como la respuesta de fawning. Sí. Cuando alguien pide algo y el impulso inmediato, nacido puro y duro del pánico, es decir que sí, la regla de oro es comprar tiempo. Fundamental. Frases como, déjame mirar mi agenda y te digo algo esta tarde, o necesito revisar mi carga de trabajo antes de comprometerme. Esto es pura regulación del sistema nervioso. Esos minutos u horas de margen permiten que el sistema parasimpático se active, bajando las pulsaciones y devolviendo el control al córtex prefrontal. Ya no se decide desde el modo supervivencia, sino desde la claridad. Eso es. Y, por cierto, los artículos subrayan la importancia radical de usar mensajes desde el yo. Decir, yo me siento abrumada cuando asumo tantas tareas, en lugar de atacar diciendo, tú siempre me estás exigiendo demasiado. Claro, porque el tú dispara la reactividad en el otro, mientras que el yo asume la responsabilidad de la experiencia propia, lo cual es innegable. Pero seamos realistas un momento. Comunicar el límite, por muy bien que se haga, es solo la mitad de la batalla. ¡Ay, sí! ¿Y la otra mitad? La otra mitad, a menudo la más dura, es qué hacer con el tsunami de culpa fisiológica que arrasa el cuerpo justo después de haber cerrado la boca. Totalmente. Para eso, las investigaciones sobre trauma proponen técnicas de regulación interna muy concretas. Y esto me lleva a una herramienta de programación neurolingüística, de PNL, que mencionan los manuales de intervención rápida. A ver, a veces estas técnicas de visualización pueden parecer un poco esotéricas al principio, lo reconozco. Sí, a mucha gente se lo parece. Pero la eficacia clínica que demuestran para cambiar el estado somático es innegable. Hablamos de la transformación de la emoción. Es un ejercicio brillante porque saca el problema del bucle mental y lo lleva a lo sensorial. La culpa se siente en el cuerpo, a menudo estimulando el nervio vago de forma que genera un nudo en la garganta o una presión en el pecho tremenda. La PNL propone cerrar los ojos e identificar dónde está esa sensación física, darle una forma imaginaria y un color. Por ejemplo, una masa oscura y punzante en el estómago. Vale. Y luego usar la visualización para, con las propias manos, ir moldeando esa masa,
suavizar sus bordes, cambiarle la temperatura y transformar ese negro en un azul cielo o un verde agua. Sé que a muchas personas que nos escuchan, la primera vez que intentan esto les resulta súper extraño. Pero lo que la neurociencia nos dice es que este simple acto de visualizar e interactuar simbólicamente con la emoción desplaza el procesamiento del miedo del sistema límbico a las áreas de procesamiento visual y control motor del cerebro. Literalmente diluye la intensidad química de la culpa. Es fisiología pura. Y esto enlaza perfectamente con otra práctica profundamente sanadora que recogen los textos, el diálogo interno compasivo a través de la figura de la niña interior. Este enfoque yo diría que es quizás el más transformador a largo plazo. Cuando la culpa es aplastante, cuando la mente empieza a lanzar insultos y reproches por no haber sido útil para alguien más, la propuesta clínica es detenerse. Imaginar que dentro de nosotras habita una niña pequeña. Qué bonito. Si viéramos a una niña real de 5 años que está absolutamente agotada, asustada, con ojeras y que solo necesita sentarse a descansar. Yo te pregunto, ¿alguien en su sano juicio la recriminaría? No, ¿Le gritaría, eres una vaga, levántate y ve a complacer a todos para que te quieran? absolutamente nadie. Sería un acto de crueldad extrema. Entonces el trabajo terapéutico consiste en preguntarnos por qué ejercemos esa crueldad hacia nosotras mismas. En el momento en que la culpa ataca, se trata de cambiar el paradigma. Pasar de ser unas juezas tiránicas a ser nuestras propias figuras de apego seguro. Hablarnos desde el autocuidado. Eso es, decirnos algo como, veo que estás asustada por haber dicho que no, pero me permito tener necesidades. ¿Merezco este descanso? Es revolucionario. Y si aplicamos todo este arsenal a los contextos más complejos, como la familia, cobra todo el sentido. Hay un consenso en los textos sobre dinámicas familiares en el que subrayan que dentro del clan, un límite a menudo se percibe erróneamente como una falta de amor. Sí. Esto es el caso de Manual, el chantaje emocional a través de la victimización. Frases como, con lo mayor que soy, me vas a dejar sola este fin de semana. El nivel de radiactividad de esa culpa es nuclear. Nuclear es la palabra exacta. En esos escenarios, la gestión de la culpa requiere asimilar una verdad clínica durísima, pero a la vez muy liberadora. Y es que el bienestar emocional de otro adulto es su propia responsabilidad. Claro. Se puede y se debe responder con empatía. Algo como, entiendo que te sientas sola y me duele verte así, pero hoy necesito este tiempo para recuperarme. ¿Podemos tomar un café el martes? Pero el sacrificio personal sistemático no cura la soledad estructural del otro. Solo destruye a la persona que cede. Qué potente. El sacrificio personal no cura las heridas de los demás. Eso hay que grabárselo a fuego, la verdad. Al igual que en el entorno profesional, donde la falta de límites es la autopista de peaje directo al burnout. Sin duda. La evidencia organizacional muestra consistentemente que los profesionales que establecen límites claros no solo sufren menos ansiedad, sino que a largo plazo son más respetados y rinden mejor. No es un acto de rebeldía, es responsabilidad hacia la propia sostenibilidad. Exactamente. Se trata de desprogramar toda una educación cultural y recuperar el permiso interno para existir como seres humanos autónomos, con necesidades que son 100% válidas. Así es. Y en este punto, haciendo una pequeña pausa en toda esta literatura clínica, queremos recordar que en Mujeres Brillantes tenemos 2 workbooks que pueden acompañarte en este camino. The Somatic Compass, para reconectar con tu cuerpo y tus emociones, y Tranquilidad en medio del caos, para encontrar calma y claridad en tu vida diaria. Los encuentras en el enlace de la descripción. Son recursos excelentes para seguir construyendo esos cimientos internos. Herramientas invaluables para seguir decorando y habitando esa casa nueva, de los límites de la que hablábamos. Totalmente. Y para ir cerrando esta inmersión, queremos dejar sobre la mesa una última idea provocativa. Una reflexión que no hemos tocado directamente hoy, pero que resuena de fondo en toda esta literatura sobre el apego y los guiones relacionales. ¿Qué pasa con las generaciones que vienen detrás? El impacto intergeneracional. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Exacto. Pensemos que romper este ciclo de complacencia extrema y aprender a tolerar la culpa sin ceder no es solo un acto de supervivencia individual. No, para nada. Es prevención de trauma intergeneracional. Cuando el entorno, y especialmente las niñas y los niños de nuestro alrededor, nos ven decir no, ahora necesito descansar, sin disculparnos por existir, estamos reescribiendo el código. 100% de acuerdo. Les estamos enseñando a nivel neurológico y de modelado de conducta
que no tienen que ganarse el derecho a ser amados a base de agotarse por los demás. Poner límites hoy es el acto más radical de amor hacia el futuro de nuestras relaciones y de quienes nos observan. ¿Es una perspectiva monumental? Porque no solo se desactiva una alarma antigua de tu propio sistema, sino que evitas instalar ese mismo sistema defectuoso en las personas que amas. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que no tienes que tenerlo todo resuelto para merecer paz. Eres suficiente, eres valiente y eres brillante.